Bueno, muchas gracias. Es un gusto estar aquí, por supuesto, tener la sala igual de llena que la de ayer. Entonces, es una pregunta bastante difícil y capciosa. De hecho, me suena un poco a tema de tesis, pero entonces trataremos un poco de responderla. Yo creo que estamos un poco acostumbrados a pensar que solo existe una realidad, ¿no? Y que pareciera que la literatura es un mundo aparte, que es algo alterno. Y creo que el mismo lenguaje, en su deseo de ser claro, eficiente, comunicativo y práctico, nos lleva a concluir eso, ¿no? Que existe un solo sentido, una sola dirección, porque necesitamos, además, si queremos comunicarlo, necesitamos esa practicidad dentro del lenguaje, ¿no? El asunto es que en realidad no es así, ¿no? En realidad existe, dentro del lenguaje hay pliegues, hay recovecos, hay sinuosidades, hay volutas, ¿no? Y creo que una de las tareas de la literatura, y en específico de la literatura erótica, que es lo que yo escribo, donde me he estado moviendo desde ya hace algunos años, es penetrar justo, hacer evidente eso que no pareciera que esté evidente dentro de la realidad, es decir, hacer evidente esas volutas, esas sinuosidades, ese juego, ese espacio lúdico que como humanos necesitamos, ¿no? Entonces, sí me interesa, por supuesto, la descripción detallada de la realidad, porque me parece que para lograr escenas poderosas en cuanto a lo erótico, se necesita un lenguaje preciso, directo, pero que eso no implica que esté separado, por supuesto, de su lado poético, de su lado simbólico y de todo esto que hace el artificio, vaya, ¿no? de lo que es la literatura. Entonces a mí me interesa conjugar ambos planos, tanto lo que de pronto es decir las cosas como son, usar las palabras que se deben de usar sin tenerle miedo al lenguaje, tratar de no tenerle ese miedo o ese temor al lenguaje, porque por supuesto que como autores, o yo como autora, me enfrento siempre a mis propios prejuicios, a mis propios fantasmas cuando estoy escribiendo, pero trato siempre de ir como venciendo eso para poder engancharme con lo que realmente quiero decir. Bueno, yo cuando mencionaste a Auerbach, recordé mis clases de literatura. La verdad no recuerdo ni siquiera en qué materia fue, pero recordé que leímos un fragmento donde remitían precisamente a los clásicos griegos y aquella narración que no me acuerdo exactamente en qué canto está. Y pues creo que es necesario cuando hay una función, bueno, menciona Maritza, estoy totalmente de acuerdo, pues en la literatura erótica pues es esencial de lo que se quiere transmitir. A lo mejor en una novela más de stream of consciousness, como dicen los joycianos, pues ahí describir lo que está alrededor pues tendría que tener una otra función. Recuerdo los comienzos de las novelas clásicas francesas del siglo XIX, el personaje aparecía hasta la página 50. Tenía sentido. En mi caso, pues con esa mención de Auerbach, recordé un cuento que está incluido en la colección Contratiempo, donde es la descripción muy detallada de una imagen, precisamente porque el sentido es un fotógrafo, el personaje, y está tratando de capturar una escena donde están golpeando a alguien. Lo contrataron para eso. Entonces él no quería hacerlo, pero de pronto se encuentra en la situación donde dice, esto es perfecto, ¿no? O sea, puedo estar fotografiando cómo le están dando una madriza a un tipo y estoy captando las gotas de sangre como se. Eso en otros cuentos pues más bien sería regodearse en la descripción, pero en el caso pues tiene el sentido de que así es como se verá la imagen que está creando. En otros cuentos pues en otro tipo de narrativa yo siento que son también descripciones de paso también, ¿no? De pronto recordé lo que decía una maestra también de literatura, con ella no vi agua, pero decía que en su primera clase que dio iba a exponer un fragmento de la historia de México y en 15 minutos ya había llegado a la
revolución. Entonces, contar, pues se puede contar la historia de una persona en un párrafo. Si es un personaje secundario, pues ya lo pones así, ¿no? Si es un personaje un poquito más con peso, pues ya le das las páginas. Y en el sentido erótico, yo creo que no escribo literatura erótica, pero en algunos de mis cuentos hay encuentros donde lo que yo hago no es narrar propiamente el encuentro, sino referirlo, porque son pues situaciones absurdas que si tuviera que narrarlas, bueno, voy a contar el planteamiento de uno de los cuentos. Es una oreja, es un cuento de corte fantástico en esa tradición latinoamericana. Es una oreja que está afuera de un teatro, una oreja humana, de proporciones humanas, y está sola afuera del teatro, escondida en uno de los pilares, y llega el narrador y se presenta y la conoce, tienen una relación. Entonces yo no voy a narrar cómo es su encuentro posterior, porque revelaría la intimidad de la oreja, y es una historia de amor, no tanto sexual. Otro de los cuentos también tiene otra metamorfosis, donde pues, narrar cómo es ese encuentro, que sería irnos al más allá del lenguaje. Es una metamorfosis corporal donde no tiene. Sería eso en cuanto a esa respuesta. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Creo que mis compañeros y yo estamos muy felices de tener un auditorio así de lleno y de que estén todos poniéndonos atención, y estaría padre que esto fuera una disco, pero lamentablemente no. Gracias a Melina, que nos trajo hasta acá, y a todo su equipo, que por ella estamos en este ruedo. Y bueno, sin extenderme más, me emocionó mucho esta pregunta de la representación de la realidad cuando nos la mandaste en el correo, y justamente tiene mucho que ver con mi trabajo, porque creo que yo escribo desde una fisura, y esa fisura es la violencia. Y muchas veces cuando la gente me pregunta como sobre la violencia, como que asume totalmente que escribo sobre el narcotráfico, ¿no? O narcoliteratura o así. Y no, o sea, la realidad que yo trato de representar, es una realidad que me fracturó la vida, que fue la violencia que viví en mi juventud, ¿no? Ayer platicaba, fui a una preparatoria en Tlajomulco, y platicaba con los chavos de eso un poco, ¿no? Como la violencia que viví en Chihuahua, o que, bueno, uno, aunque no tenga que vivirla tal cual, siempre es víctima de la violencia. O sea, fui una víctima de la violencia colateral, ¿no? De que mi juventud quedó atrapada en esas redes que no me dejaron llevar una vida en paz, ¿no? Entonces, mi vida está fisurada, y así como mi vida está fisurada, creo que esa fisura es lo que trato de exponer un poco en mi narrativa. Voy a contar como algo como súper rápido, ¿no? Creo que a mí me tocó estar del otro lado de las cosas. Mi papá fue policía durante mucho tiempo, y yo crecí toda la vida escuchando esto de los policías son unos puercos, los policías son corruptos, los policías tal, ¿no? Y yo crecí del otro lado de las cosas. Yo crecí donde los policías no eran corruptos, ¿no? Yo crecí en el lado donde mi papá era el gran policía, que siempre trataba de ayudar a la gente. Entonces estoy como de ese lado, ¿no? Crecí obviamente en un momento donde a mi papá le mataron absolutamente a todos sus amigos, ¿no? Entonces, esas son las fisuras de las que hablo. No solo fisuras causadas por el narcotráfico. Trato de representar personajes anómalos, personajes desprolijos, personajes que han caído en la desolación o en la desgracia, no porque crea que no hay esperanza en este mundo, ¿no? Sino porque justo dentro de esos personajes creo que hay una esperanza, aún y cuando sea efímera, y creo que hay esperanza al hablar de todas estas fisuras y al hablar de la violencia, ¿no? Y trato de representar mucho este contraste de lo siniestro con lo cotidiano. Como decía, cita académica, si no me quieren prestar atención está bien, Freud decía que existía esto de lo cotidiano, ¿no? Que estamos acostumbrados a vivir en lo familiar, nos movemos en una esfera que nos es totalmente cómoda, y a eso le llamaba lo Heimlich.
y por oposición estaba Longheinle, que era lo siniestro, y que es cuando justamente hay una leve torcedura de esa realidad, ¿no? Que no tiene que ser una torcedura grandilocuente, ¿no? O enorme, sino que es una torcedura mínima que ya nos disparó este sentimiento de anomalía. Entonces, justo esas anomalías, justo esas fisuras donde se cuela este ligero horror entre nuestras vidas, es lo que yo trato de representar en mi realidad. Bueno, también quiero agradecer la invitación y la presencia de tanta gente, que además veo un montón de caras conocidas, y pues eso hace que uno se sienta más cómodo, o lo contrario. Porque también no puedo decir ciertas cosas que ya he contado tantas veces con gente que conozco, que van a decir otra vez historia. No, entonces, la verdad es que la pregunta que soltó Julián, no, yo debo decir que no le había dado tantas vueltas hasta anoche, 3 de la mañana, así. Dije, a ver, tengo que hacer la tarea. No, porque para mí está bien difícil por lo siguiente. Estaba platicando también hace rato con mis compañeros de esto. Si me pongo a revisar lo que he escrito y lo que he publicado, de repente parece que tengo un serio problema de personalidad múltiple. De tal manera que a veces parece que cada libro es escrito por un autor diferente, y cada cuento, eso pasa específicamente en un libro que es apócrifa, que cada cuento parece hecho por un autor diferente. Entonces, los grados de acercamiento con la realidad siempre son variables, o sea, no tengo una forma de acercarme. Pero también estuve pensando en lo siguiente: por lo general me gusta responder las preguntas, es un mal de narrador, me gusta responder las preguntas con historias, entonces, o escenas de películas, o cosas que veo en la tele, etc. Y estaba acordándome de esta historia conocidísima, y que parece también historia de superación personal a veces, que es la historia de Helen Keller, esta mujer de finales del siglo XIX, ¿no? Que era ciega y sorda, ¿no? Y a partir de ahí se aprendió muchísimo también para este tipo de personas, con estas capacidades diferentes, pudieran aprender, ¿no? El lenguaje, sobre todo el asunto del lenguaje, etc. Y me estaba acordando, alguna vez leí algunos de sus textos autobiográficos que son muy interesantes, y había una parte donde contaba cuál era su experiencia respecto a lo real antes de tener contacto con el lenguaje, ¿no? Ella decía que experimentaba lo real casi como si estuviera en un limbo, una sopa ahí extraña, oscura, sin poder nombrar las cosas, sin poderle decir a esto micrófono, sin poderle decir a esto mesa, ¿no? O sea, yo trato de imaginarme ese estado, ¿no? Y me parece horroroso, me parece hasta una buena premisa para hacer una novela de horror. Pero también hay un momento donde ella, es el momento pues de la eureka, el momento del descubrimiento, cuando logra, por fin está lavándose las manos, cuenta, y ella logra por fin entender que lo que está cayendo a través de sus manos se llama agua, que esto se llama mano, ¿no? Que esto es una llave, y en ese momento, ¡pum!, como si toda la oscuridad se hubiera disipado, hubiera empezado a disiparse. Y lo que estaba pensando es que creo que yo lo que trato de escribir, por lo general, porque digo que varío mucho, es más bien el estado de oscuridad. O sea, tratar de representar eso de alguna manera. Es un estado pre-lenguaje, es muy extraño, es una contradicción, porque hay que usar el lenguaje, hay que usar, y cómo representar ese tipo de cosas. Es una cosa que me obsesiona muchísimo. No está en todos mis textos, pero sí es recurrente. Me interesa mucho más eso, ese grado, digamos, de desviación con nuestra experiencia de lo real, ya con el lenguaje, con los símbolos, ¿no? Con la cultura, todo lo que nos permite interpretar lo que está a nuestro alrededor. Me interesa muchísimo ese grado como innombrable, ese grado prehumano, a lo mejor, porque algo de lo que nos hace humano, por supuesto, es el lenguaje, ¿no? Entonces, eso creo que es parte de mi acercamiento con lo real. También estaba acordándome que hace como 10 años me invitaron a un coloquio muy curioso que tenía tema, que se llamaba Literatura y Astronomía. Entonces, yo soy historiador de formación, dije, voy a escribir un ensayo histórico, ¿no? Pues voy por ahí, y quería contar la historia, que ya se ha contado, de una comisión de científicos mexicanos que en el siglo XIX se fueron a Japón a medir la distancia entre la Tierra y el Sol, algo así. Y yo estaba escribiéndolo como ensayo, con sus notas al pie y todo muy académico, y como te lo piden para un coloquio y todo eso.
según yo estaba escribiéndolo así. Pero después, y siempre me pasa eso, con mis problemas de personalidad, mi desviación, mi falla de origen, que estoy retorcido, entonces el texto empezó así a tener notas al pie y fuentes históricas y todo, pero eso empezó a convertirse en una especie de relato onírico. Al mismo tiempo era un relato onírico contado por uno de los científicos, pero tenía notas al pie, y me lo llevé así, me valió, y lo conté, pues todo el mundo sacado de onda, pero yo salí de ahí con un texto que me encantó, ese desfase entre lo histórico, las fuentes, lo documental, lo real, ¿no? Lo que se asume que es, y lo onírico, o sea, el otro lado, ¿no? Completamente de la experiencia de lo real, porque yo asumo la realidad como todo aquello que puede ser pensado, ¿no? Eso es como una noción como muy amplia, ¿no? Entonces, de ahí salí con ese texto y dije, ¿sabes qué? Lo voy a repetir en más cuentos, y de ahí salió un libro que se llama Apócrifa, que todos son así, ¿no? Entonces, sí, mi acercamiento es más bien así como retorcido, desviarme de la representación de lo real tal cual, ¿no? Y narrar ese lado oscuro antes del lenguaje, eso me obsesiona. Creo que es una misión destinada al fracaso, pero se me antoja mucho seguir trabajando sobre eso. Padre, ¿no? Creo que hay ideas padrísimas que plagiaré, por supuesto, pero hay una idea que yo creo que podríamos hacer una antología de narradores tratando de hablando un poco sobre su oficio, dando un poco de conceptos, y podría titularse Representar el estado de oscuridad, que creo que todos los narradores de alguna manera compartimos eso. Me gustó mucho esa expresión, me interesa muchísimo lo que dijo Aniela sobre la violencia, porque toca directamente el tema existencial, de por qué eliges tus temas, ¿no? Cómo tus temas aparecen en tu literatura, más allá del paisaje de experiencias muy, muy radicales que tienen que ver con tu raíz, con la conexión que tienes con el lenguaje. Me interesa muchísimo también lo que dijo Maritza acerca de las posibilidades de la autocensura y de cómo el lenguaje poético puede ayudarte a sobreponerte a la fuerza de la autocensura, ¿no? De algún modo la poesía es un segundo grado de la obscenidad, yo creo, también en ese sentido. Me gusta mucho al menos esa noción. Y algo de lo que me gustó mucho también de la expresión de Jorge es esta noción de decir, mira, para decirte cómo hago la representación, déjame, te represento la historia, ¿no? Aquí la presentifico, ¿no? Y el ejemplo concreto de la historia, que me parece que habla mucho de los procedimientos escriturales de cada uno de los autores, que es una de las cosas que yo tenía muchas ganas de que saliera, digamos, un poco a la luz aquí, para no solo escuchar la prosa, sino tener como el background de la cocina, digamos, del proceso de creación. Voy a hacer una segunda pregunta para ahondar un poco en esa cocina, ya que calentamos motores, y esta tiene que ver con la construcción del personaje, que es una pregunta muy elemental y sobre la cual creo que los narradores pues vamos a echar como muchos rollos, y hemos estudiado muchos rollos, sabemos este rollo sobre el personaje, lo que el personaje quiere y la parte cognitiva del personaje, pero a mí me latiría mucho, ya que hablamos de manera general sobre el trasfondo del narrativo, de la representación en estas voces, en estas 4 voces. Me gustaría preguntarles sobre un personaje específico, que nos hablen un poco sobre la construcción de un personaje particular en su obra, un poco siguiendo esta línea de lo que hizo Jorge, que puede ser uno que les gusta mucho, uno que que por alguna razón, alguna característica les resultó muy complicado de hacer, ya sea técnicamente o de manera también emocional y personal. O sea, les pido que escojan un personaje como de mucha regambre para ustedes y que nos hablen un poco de cuál fue el proceso para llegar a esa invención, aunque sea un personaje real, porque finalmente todos los personajes reales los inventamos, ¿no? Bueno, voy a escoger a 2 personajes en realidad, pero bueno, antes de llegar con ellos me gustaría decirles que lo que me interesa es hacer una escritura del deseo, y el asunto es cómo entender qué es el deseo, cómo funciona el deseo, cómo poder crear historias y personajes que ilustren qué es eso que muchos de alguna manera o de otra hemos experimentado, hemos vivido, sabemos qué es,
pero que pocas veces tratamos de apalabrar, ¿no? Porque es algo difícil de apalabrar, simple y sencillamente. De hecho, la palabra deseo, etimológicamente, viene de desidere, sideral, que significa un detenerse, hacer una pausa para contemplar las estrellas. Entonces es como ese corte de aliento, como esa suspensión, como ese ánimo que se te escapa. Entonces, cómo crear una historia donde tus personajes estén representando ese ánimo, esa alma que se te está yendo de alguna manera, ese aire que te falta. Pues es como que mi reto, es lo que me he propuesto hacer en muchas de mis historias, y para ello, pues bueno, les puedo hablar del personaje de mi novela, de mi primera novela, y que es el libro que estoy promocionando desde hace un año, que se llama Jugaré Contigo. Y bueno, me interesaba ahí, por ejemplo, hacer una protagonista, Susana, que es una joven de 21 años, que por un lado es fuerte, es arriesgada, es bastante propositiva, tiene entre planes, digamos, llevar a cabo, proponer un juego erótico y sexual que consiste en que ella sea prostituida durante 5 noches, se lo propone a un amante que se consigue por ahí en otro país y demás, pero digamos esa es la historia, como la anécdota dentro lo más llanamente posible, lo que les estoy diciendo, ¿no? Porque ese personaje de esta joven está acompañada de la voz de una niña, y que esa niña nos va narrando todas sus ausencias, todas sus pérdidas, todo su dolor, la muerte de su padre, la muerte de su madre, la ausencia de su padre. Entonces mi novela se va alternando, digamos, con estas dos voces, ¿no? Donde toda la parte descriptiva del deseo, toda la parte corporal, toda la parte intensa, digamos, de los cuerpos, el lenguaje de los cuerpos, está acompañado por el dolor y por una historia de vida que sustenta al personaje, ¿no? Hay un porqué, más allá de la complacencia de los cuerpos, hay un porqué que está relatando por qué los cuerpos se comportan de la manera como se comportan, ¿no? Entonces, Susana en ese sentido es bastante fantasiosa, soñadora, se cree que es heredera de una sabiduría amatoria que existe, que ha pasado de generación en generación dentro de su familia, y ese, digamos, es mi personaje principal, mi protagonista, pero llegada a la mitad de la novela me di cuenta de que, porque ella además se prostituye en las vitrinas sexuales de Amberes. Llegada como más o menos ya avanzada la novela, me doy cuenta que necesito una especie de contrapeso para este personaje, porque si bien ella sigue en este ambiente de alguna manera fantasioso o construido a base de tradiciones, porque es un poco maga, un poco hechicera, un poco bruja, un poco adivina, pues necesito un personaje que le haga contrapeso, que la ubique dentro de la realidad, digamos, la realidad de novela en la que ella está, y para eso surge un personaje que es la negra, que es una mujer toda frondosa, un poco boquifloja, que es cubana, es exótica, es súper llamativa. Entonces, y no tiene miedo de decir las cosas como son, ¿no? Entonces, crear un personaje como Susana, pero luego el contrapeso de la negra, que habla con mucha ligereza, vaya, en torno a lo sexual, pues fue un gran reto para mí, sinceramente, ¿no? Porque ahí es donde otra vez se ponen en juego mis prejuicios. Es un personaje que yo misma me ruborizaba cuando lo estaba escribiendo, ¿no? Yo decía, ¿qué le pasa a la negra? O sea, ¿por qué habla así? ¿Qué le está...? Y bueno, eso es como un juego muy divertido que finalmente uno va construyendo como autor con sus personajes. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dices sobre la oposición que necesitan a veces los personajes. A veces se da con otro personaje, a veces se da con ellos mismos. Y pues yo podría hablar de el personaje que referí, no el fotógrafo, sino la oreja, pero en realidad es solamente un fragmentito de personaje. No es toda una persona. Sí, es parte de un... Bueno, los cuentos en el libro están todos puestos ahí, pero podría ser una especie de tríptico con otros 2 cuentos. El otro es un señor que va corriendo un día porque es muy ejercitado y tose y se le sale un pulmón,
Y el pulmón se va porque ya está harto de vivir sanamente, quiere irse al bar. Entonces, bueno, pero también ese personaje es un personaje muy pequeño, entonces no tendría mucho caso abordarlo. Son 2 páginas de cuento. El tríptico de lo que llamaría dislocaciones de personajes estaría con una novela breve que está dentro del libro, o cuentos largos, unas 50, 60 páginas, y es el que decía de que también tiene encuentros amorosos y que no están del todo escritos, pues porque el cuento comienza con el descubrimiento de que después de ir al cine, de una película larga, va corriendo al baño y hace sus necesidades y palpa, dice algo está mal, ya se va a su casa, lo checa y se da cuenta que en realidad ya tiene un reloj, ya no tiene lo que tenía. Entonces, yo pensaba ahorita, se me ocurrió que, digo, a propósito de lo que decías de la frase de Rafa, de hacer un libro, yo creo que también sería una frase, un título de novela, jugando con tu libro más reciente. Al personaje le pasan cosas, ¿no? Sí. ¿Cómo narrar? Pues, bueno, le pasan cosas a todos los personajes. Si no le pasan al personaje, no le pasa nada, pues no tenemos novela, o tenemos cuentos pues, de Dios, que a lo mejor los hay en este movimiento que hubo en Francia en los años 50 del siglo pasado, donde el personaje narra lo que ve por una mirilla y es una pared y no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, el personaje que descubre que cuando va al baño de su pequeña metamorfosis, pequeña cuando no está pensando en alguien, más grande cuando piensa en alguien, es un reloj. Entonces el periplo que sufre este personaje es todo lo que mencionaba yo, el personaje entrañable. De alguna manera lo menciono porque es el cuento más largo, es una especie de novela corta, y pues eso, le pasan cosas. Yo escribí el cuento como una especie de ejercicio de imaginación. Tenía una versión muy corta, que eran los primeros 2 capítulos, que son como 6 páginas. Lo leí alguna vez en un taller. Creo que es un cuento trágico y los participantes y el tallerista se rieron. También Creo que pasa a veces con los cuentos trágicos. Sí. Paréntesis, también las canciones que tocamos con la otra banda Canceló, yo siento que son trágicas, todos son sobre muertes, pero la gente se ha reído. Es algo pues, que pasa. Y pues como es algo que pasa, bueno, al personaje le pasan cosas. Llegué al final muy pronto porque la recomendación de aquel tallerista era, pues, está bueno, está interesante, pero pues, creo que da para más. Y pues dije, bueno, voy a llevar al personaje a otros lados. Hice aquel ejercicio de saber dónde acaba el personaje y no saber qué hay en medio, de descubrirlo escribiendo. Entonces fue una especie de decir, bueno, ¿qué podía hacer con su cosa convertida en reloj? Que es el meollo, digo, el planteamiento está desde la primera página, cuando empieza a descubrir qué sucede. Lo que sucede es que todo lo que produce tiene el efecto rejuvenecedor. Entonces, pues, no sé si haya menores de edad, pero seguramente ya en Google encuentran cualquier eyaculación que tiene, pues tiene la posibilidad de ser una sustancia rejuvenecedora. Entonces, pues le pasan cosas malas al personaje, por eso se mete en problemas. Primero, pues su pareja termina siendo una niña, es decir, su pareja, que es de su edad, va rejuveneciendo con cada encuentro. Son ustedes muy formales, ¿eh? No que lo diga. Y bueno, es un periplo que sufre por su condición. Termina, no voy a decir cómo, por supuesto, pero de ahí el título del cuento también, Contratiempo, es una cuestión de tiempo, ¿no? Todos los cuentos cuentan sobre el tiempo, y no sé cómo vamos de tiempo. Creo que seguiría. Bueno, yo tengo que confesar que hice la tarea apenas hace unos días. Entonces, siempre que me preguntan este tipo de cosas, suelo decir que mi personaje favorito es el Güero Hidalgo, que es uno de los personajes de Tratado General del Contragolpe. Les voy a contar rápido la trama y
voy a ir contra lo que dijo Jorge, porque este cuento es una declaratoria de odio contra esta tendencia del spoiler alert, ¿no? El cuento inicia: en este cuento muere el Güero Hidalgo, entonces ya sabemos lo que va a pasar, lo importante es cómo pasa, ¿no? El Güero Hidalgo, yo siento que le tengo muchísimo cariño, ¿no? Y siento que me fue muy difícil construirlo porque finalmente el Güero Hidalgo es un futbolista famoso, ¿no? Y en el cuento del Tratado General del Contragolpe se trata de este gran futbolista de su generación que termina cortándole la carrera a un chavito que tiene mucha ilusión de triunfar en el fútbol, ¿no? Y finalmente el Güero Hidalgo termina muerto. Y me costó muchísimo trabajo formar el personaje del Güero Hidalgo porque yo no tenía ni perra idea del fútbol. Entonces fue como, me voy a tener que sentar a ver fútbol 24/7, lo cual no es muy difícil porque mi novio es así fanático y ve fútbol 24/7 y me ayudó mucho con esa tarea. Pero también justo cuando estábamos platicando en la mañana y le dije como voy a hablar como del Güero Hidalgo porque es como mi personaje favorito y demás, me dijo, pero el Güero ni siquiera habla en el cuento. Es como, carajo, sí es cierto, o sea, no, el Güero no existe en el cuento, ¿no? Y es el personaje al que más le tengo cariño. Y es el personaje al que más le tengo cariño porque justamente fue una tarea súper ardua, no solo de documentación, ¿no? Sino de empaparme de todas las referencias del fútbol, de meterme de lleno. El Güero es como esta mezcla rara entre Andrés Escobar, que es un futbolista colombiano al que asesinaron, Hugo Sánchez, y finalmente mi gran referencia, que es el Matador Hernández, del cual yo estaba perdidamente enamorada cuando era niña. No, por favor. Entonces el Güero es pues esa mezcla rara, ¿no? De estos tres. Pues sí, uno está chiquita y no entiende mucho, ¿no? Entonces, perdónenme. Y el Güero Hidalgo tuvo eso, ¿no? Entonces yo le tenía de verdad muchísimo cariño al Güero. Y justo en la mañana, en la comida, platicábamos y brotó esto del Güero no habla en ningún momento y el Güero no tiene ninguna interacción con tu narrador. Y es como, claro, o sea, y ahí me cayó el 20, ¿no? De el Güero Hidalgo, y le tengo tanto cariño al Güero porque justo sirvió como este espejo para crear a mi narrador. O sea, la posibilidad de documentarme tanto sobre el Güero, de entender cómo era el Güero, de personificarlo así tan a fondo, me permitió justamente personificar a su contraparte, que es el narrador al que el Güero Hidalgo le corta la carrera, ¿no? Entonces, creo que más allá de que el Güero no hable, me ayudó mucho a entender el oficio de narrador. O sea, me ayudó a entender cómo se construye verdaderamente un personaje. No importa que el personaje tenga el foco o el reflector directamente, sino que meterte, tener que ponerte neta en los zapatos de tu personaje, aunque no diga una sola palabra en el cuento, ni tenga gran trascendencia aparentemente durante toda la narración, fue para mí muy enriquecedor. Y creo que justamente en ese cuento comprendí totalmente lo que era hacer un personaje, ¿no? El trabajo tan cabrón que es armarte un personaje desde cero. No importa, vuelvo a decirlo, que no sea tan frecuente en las historias, o que no hable, o que no tenga ningún diálogo como el Güero. Eso por un lado, ¿no? Y segundo, porque creo que el Güero encarna esto de esta necesidad que tenemos de crear ídolos o crear figuras de culto en nuestras vidas, ¿no? Entonces están, por ejemplo, los booktubers o los youtubers, así, entonces los cantantes, los futbolistas, y por un momento creemos que esos sujetos son dioses, ¿no? O sea, que son perfectos, inmaculados, que no van al baño ni hacen nada. Sí, es delirante, ¿no? Con qué facilidad nos creemos esto de que personas como nosotros, que tienen millones de likes a lo mejor, o que salen en la tele, son personas limpias, no impolutas, libres de culpa, libres de pecado.
Y me interesaba mostrar mucho esto, ¿no? Como, de cierta manera, terminamos deshumanizando a nuestros propios ídolos, o sea, les quitamos la condición humana y los volvemos esos dioses extraños de nuestra realidad, que caminan con nosotros, pero que no son iguales a nosotros, ¿no? Entonces, justo el güero, aunque no aparezca con una voz durante todo el relato, me ayudó a comprender como esas dos vertientes, sobre todo, como les digo, la del oficio, la de cómo crear un personaje puro y duro. A mí me parece que hay grandes posibilidades de construir un gran personaje con el Matador Hernández, porque es un personaje que es más cabellera y tinte Miss Clairol y sex appeal que ser humano, ¿no? Entonces, no sé, o sea, creo que hay posibilidades ahí, a lo mejor sí, a lo mejor yo lo voy a agarrar. Lo aviso de una vez para que no crean que te plagié. Hay una frase común en los talleres literarios y lo digo no de manera directa, porque nunca fui a un taller literario en mi vida, pero me han contado que hay una frase común en los talleres literarios que es: escribe de lo que sabes, que es, creo, una frase acertada en muchos sentidos, ¿no? Hay que trabajar con eso, pero creo que en lo personal me parece una pendejada. O sea, porque creo que, y ahorita voy a explicar, porque voy a contar otra historia, esta no es película. La historia consiste en que yo de niño crecí como protestante, ¿no? Y era un niño que creía en Dios, ¿no? Y era muy, muy religioso, tenía fe y era una buena persona. Era una buena persona. Y estaba pensando que en algún momento de mi vida esta cuestión del protestantismo, que tiene que ver con la conversión religiosa, en México por lo general alguien que es protestante es porque vivió una conversión religiosa, por lo general, ¿no? Eras católico u otra cosa y te volviste protestante. Yo creo que cuando dejé de creer en Dios y dejé todo eso, no dejé de ser protestante en el fondo, y transformé este asunto de la conversión religiosa, esa necesidad de estar siempre a merced de una entidad sobrenatural y siempre estar listo para cambiar y cambiar y cambiar y cambiar y volverme otro y volverme otro y volverme otro, ser alguien más de lo que soy, alguien distinto por lo menos. Creo que lo convertí en una conversión estética y empecé a explorar, me parece, esa obsesión por el cambio, esa obsesión por ser otro en la literatura. Empecé a utilizar la literatura como eso, como mi espacio para convertirme en otro y seguirme transformando y ser otro. Para mí, creo que cada vez que abordo un personaje, lo hago desde ahí, no tanto desde lo que sé o lo que soy, sino lo que no sé y lo que no soy, y lo que quiero averiguar, la experiencia de lo otro, ¿no? Entonces, ahorita estaba pensando, ya para poner un ejemplo, hace 2 años saqué una novela que se llama Animal Verdadero, todavía la pueden conseguir en Amazon en digital, ese es el comercial, que se trata de algo que me parece de lo más lejano a mí mismo, o sea, a mi propia experiencia. Tiene como personaje y narrador central a un muchacho descendiente de mexicanos, pero gringo, ¿no? En esencia gringo, que comete, y con eso no es un spoiler ni nada de eso, así empieza la novela, comete algo que en Estados Unidos es un virus, comete un tiroteo escolar, ¿no? Yo no quería quedarme con la experiencia de la violencia y regodearme en eso, o sea, la novela no se trata de eso, empieza ahí, y lo que me interesaba era ver cómo un personaje puede vivir con el mal cometido, ¿no? La novela comienza con el mal muy chico, pero más bien me interesa ver qué pasa con él después, ¿no? La novela puede parecer o venderse como una historia como de violencia y locura y todo eso, pero después se vuelve en el tipo caminando por las calles de su pueblo y pensando en cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, a mí me interesaba explorar la monstruosidad y la maldad de este sujeto. También uno, para poner a prueba la empatía y el olvido del lector, es decir, que tanto un lector que empieza con un personaje que comete una cosa tan horrible como matar niños,
¿qué tanto al mismo lector se le puede ir olvidando mientras va leyendo lo que cometió ese monstruo? Porque me interesa también este asunto de construir monstruos en la literatura. Creo que hay, y esto lo he hablado 1000 veces, seguramente mis alumnos van a decir otra vez, el profe hablando de eso. Este proceso actual, que siempre lo trato una y otra vez, que es la dignificación de los monstruos. La manera, por ejemplo, que un personaje como Maléfica es trasladado a la actualidad con la cara de Angelina Jolie, que la cara de Angelina Jolie, literalmente la cara, porque yo creo que no actúa, es una cara, ¿no? que se mueve en diferentes poses, y eso le llaman actuación. Y Maléfica de Angelina Jolie ha sufrido un proceso de dignificación del monstruo al darle razones para su monstruosidad, ¿no? Ella, bueno, es muy mala, se llama Maléfica, pero bueno, es que la trataron mal y fue traicionada, bueno, vamos entendiéndola, ¿no? Y ya empiezas como, bueno, va. Me parece que necesitamos más bien tener la experiencia de la monstruosidad, como en el caso de este personaje que les digo, y poder entrar en él, pero también vivir la experiencia de la repulsión de la monstruosidad. O sea, no perder la capacidad repulsiva que pueden tener los monstruos, entrar en ellos, que eso me parece también una necesidad del lector, ¿no? Habitar al personaje y también salir de él. Y mi manera de narrarlo también fue así. Yo tiendo a, en este asunto de la conversión religiosa, mi interés máximo cuando escribo es desaparecer, ser quien es el personaje. Si el personaje necesita narrar esto como un verdadero imbécil, así lo narré. Este personaje narra en puro presente, se le olvida todo, está alienado, o sea, tiene un grado de idiotez medio interesante. Y es una preocupación también, porque ¿dónde está el ego del escritor? ¿Dónde van a notar que soy listo? ¿No? O sea, ese tipo de cosas que me parece que cuando te vas volviendo escritor y vas agarrando ya maña, creo que es lo de menos. O sea, no se trata de uno cuando narras, se trata del personaje, lo que el personaje necesite para ser narrado. Entonces, para mí se trataba de eso, como vivir y narrar el mundo como ese personaje repulsivo podía narrarlo, experimentarlo, y definitivamente no se trataba de mí, y al mismo tiempo se trata de mí, porque es otra de mis conversiones religiosas y mis problemas de personalidad, ¿no? Pues bueno, ese personaje a mí me enseñó muchísimas cosas sobre cómo construir personajes, cómo narrarlos y cómo hacerlos hablar también. Me topo con algunas ideas que podrían servir para dar una clase magistral sobre narrativa. Por ejemplo, esta idea de Aniela de que el personaje es un crisol, ¿no? Está hecho de aspectos sumados de distintos personajes, y en última instancia es una manifestación de la impureza de lo humano. Pero también que para que eso cuaje, pues necesitan pasarle cosas, y a veces esas cosas que le pasan no solo están fuera de su control, sino son cosas que vienen de fuera, pero además también pueden ser romper con todo tipo de realidades, pues, ¿no? Esta noción también del personaje como una fuerza que se opone de algún modo el personaje, sobre todo los antagonistas o el personaje secundario, que son como una manifestación del mundo material que se opone a la voluntad de un personaje, y que eso rompe también el lenguaje, le sirve también al autor para romperse a sí mismo, ¿no? Esta decisión del autor en los personajes. Y también me late mucho en lo que dijo Rafa, encuentro esta noción de la conversión estética como una conexión con lo sagrado, ¿no? Y esta idea de la experiencia del otro como una conexión con lo sagrado. También una idea que me parece muy provocadora es la de que nosotros pensamos en que las historias llegamos a un desenlace, y lo que plantea Rafa me parece es, o sea, a partir del desenlace para construir la historia, también me parece que es un enfoque muy interesante. Yo tenía por ahí otra pregunta, pero yo creo que con lo que hemos hablado aquí es un buen momento, ustedes estarán de acuerdo conmigo, para que tengamos, aunque sea muy brevemente, ¿qué hacemos? ¿Preguntas o lectura? ¿Sabes? Ok, vamos. A mí me late lo de la lectura, porque siento que después de la discusión de ideas va a estar para ver el ritmo de la prosa, ¿no? Entonces pasamos a hacer una breve lectura para agarrarle el mood a la